Mucha atención. Dios tiene palabras, Dios tiene consejo para cada uno de nuestras vidas. Amén. Voy a dejar con ustedes a mi esposo y él va a traernos la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos muy contentos y regocijados en esta mañana que el Señor nos permite estar en la presencia de Él. Entonces, gracias a Dios que tenemos estos medios que nos permiten poder llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Y queremos en esta mañana hablar bajo el tema permaneciendo en la doctrina de Cristo. Amén. Permaneciendo en la doctrina de Cristo. Entonces eso es lo que quiero en esta mañana hablar. Tal vez no termine. No voy a ser tan extenso, pero quiero hablar sobre esto porque nosotros tenemos un fundamento, dice la Biblia, el cual ha sido puesto, y sobre ese fundamento que ha sido puesto nosotros edificamos, y según lo que edifiquemos, pues cuando llegue el momento de prueba será aprobado a través de fuego. Entonces, por eso quiero en esta mañana hablar acerca de este tema, permaneciendo en la doctrina de Cristo. Entonces yo quiero abrir la Biblia en el libro de San Juan, la segunda carta de San Juan. Ahí está pues el tema de lo que estoy queriendo expresar en esta mañana, donde dice permanecer en la doctrina de Cristo. Amén. Entonces ese es el tema. Entonces yo le pongo, es lo mismo, ¿no? Permanecer en la doctrina de Cristo. Permanecer en la doctrina de Cristo o permanecer en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, ¿no? Sí, segunda de Juan, como tiene un solo capítulo, entonces sería el versículo 4. ¿Ven? Entonces yo quiero en este momento orar. Vamos a orar, a pedir a mi esposa para que me ayude a orar. Gracias a Dios por ella, que está siempre aquí a mi lado, también por la familia, que están siempre para ayudarnos y de esta manera poder llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, y todos los que nos puedan pues sintonizar a través de este medio. Oremos. Señor de los cielos, queremos en esta mañana de una forma especial, una vez más, darte gracias, Jesús. Vamos, Señor, a pedirte que seas abriendo nuestros entendimientos para poder comprender y para poder entender sabiduría de parte de usted. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces como ya dije, ¿no? El tema es permanecer en la doctrina de Cristo. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de estar sin cambio. Eso quiere decir, o sea, que nuestra vida debe ser estable. Entonces permanecer es estar en un lugar estable, sin fluctuar, sin volver atrás, sin mirar otras cosas, sino que permanecer allí en lo que nosotros sentimos, creemos o deseamos, ¿no? Entonces eso es permanecer. Entonces por eso dice el apóstol el apóstol Juan, permanecer en la doctrina de Cristo, permanecer en la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es la doctrina? Entonces la doctrina es un conjunto de creencias que la persona tiene para, según eso, poder establecer normas y principios que lo puedan a él caracterizar entre las demás personas y estar estable pues en lo que él ha determinado como algo que lleva para poder vivir en esta tierra, ¿no? Entonces eso es la doctrina, ¿no? Entonces la doctrina no es otra cosa más que sino una forma y un estado de vida. Amén. Entonces, bueno, y Cristo sabemos que es el ungido, ¿no? El ungido de Dios, el que estaba profetizado en la Biblia para que Él venga, en este caso, pues a salvar a la humanidad. Por eso es que el apóstol está diciendo y le encarga a la iglesia diciendo permanecer en la doctrina de Cristo. Quiere decir permanecer en ese fundamento, permanecer en esa creencia,
permaneced en aquello que fue puesto como una piedra fundamental. Entonces allí se radica nuestra creencia, lo cual es nuestra doctrina. Entonces nuestra doctrina está basada en ese fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Entonces yo quiero en esta mañana pues hablar acerca de esto. Y para nosotros poder permanecer en la doctrina de Cristo tenemos que saber quién es Cristo. Si no, ¿cómo vamos a permanecer en algo o en alguien que no sabemos? Entonces sería una locura si yo le digo a usted permanezca en algo y no le doy la razón por qué debe de permanecer en algo. Entonces usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la razón? ¿O cuál es el beneficio? ¿O cuál es el motivo de que yo permanezca en algo? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que queremos en esta mañana hablar acerca de quién es Cristo. Entonces, para que solamente de esta manera nosotros podamos comprender y entender por qué tenemos que permanecer en ese fundamento, ¿sí? Entonces, de otra manera, no podríamos permanecer, porque estaríamos esperando o estaríamos fundamentados en algo posiblemente que sea incierto. ¿Sí? Entonces la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces esa es la verdad que nosotros en la cual estamos fundamentados. Entonces queremos saber quién es Cristo para que nuestra constancia y nuestra seguridad de nuestra permanencia en Él sea algo genuino. Entonces vamos a ver entonces lo primero, ¿no? ¿Quién es Cristo? Entonces Cristo es el Mesías prometido. ¿Sí o no que Cristo es el Mesías prometido? ¿Cuántos creen eso? Entonces sí, yo puedo creer en eso. Yo sé que usted también cree en eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Isaías capítulo 9, 6? Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ajá. Entonces, ahí encontramos este verso del libro de Isaías, donde nos está diciendo claramente que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque esa es una profecía que está puesta, ¿no es cierto?, de donde Isaías profetizó acerca de alguien que iba a llegar, que iba a nacer, ¿no es cierto?, el cual vendría a convertirse en el Mesías. Entonces todavía no llegaba porque no había nacido, pero él estaba profetizando. Entonces voy a pedirle una vez más para que lo vuelva a leer, ¿no? Mire lo que dice, ¿no? Porque un niño nos es nacido. Ya, un momento, si yo quisiera ahí dice, porque un niño nos es nacido. Aquí lo que está diciendo Isaías es que en lo posterior un niño va a nacer. Entonces, y ese niño que va a nacer tiene muchas cualidades. Entonces, y esas cualidades solamente pueden estar en aquel que es el Mesías. Entonces, cuando nazca ese niño, entonces todas esas cualidades serán visibles en aquel que es el Mesías prometido. ¿Qué más dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Un ratito, gracias mi amor. Y dice, y el principado sobre sus hombros. Cuando dice principado quiere decir, o sea, la potestad que él tiene, ¿no? Entonces, y el principado sobre sus hombros quiere decir la autoridad que él recibe porque él es el Mesías prometido. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Seguimos. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará su nombre. O sea, ¿cuál es el nombre? O sea, aquí encontramos algunos nombres, ¿no es cierto? Entre uno de ellos, ¿cuál es? Vamos a pedirle a mi esposa que diga, ¿cuál es? Entre todos los que están allí, supuestamente, ¿cuál es uno de los nombres con los que viene el Mesías? Admirable. Ajá, admirable. Quiere decir, su nombre será admirable. Pues ya encontramos un nombre. ¿Qué más dice? Consejero. Consejero, que sería un segundo nombre. ¿Cuál más? Dios fuerte. Dios fuerte, que sería un tercer nombre. Padre eterno. Padre eterno, que sería un cuarto nombre. Príncipe de paz. Príncipe de paz, que sería un quinto nombre. O sea, ¿cuál mismo sería entonces el nombre del Mesías? Porque dice, y su nombre será. Entonces no está diciendo y sus nombres será, dice y su nombre será. Entonces, ¿cuál de estas 5 funciones que se le atribuyen a este nombre, con qué nombre lo vamos a conocer a él?
Entonces, aquí no encontramos ningún nombre, aquí lo que encontramos son cualidades de aquel que iba a estar entre nosotros. Entonces, lo que encontramos son cualidades que venían a complementar en sí lo que él venía a hacer en esta tierra. Y finalmente dice, príncipe ¿de qué? De paz. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente Él traería esa paz que nuestras vidas necesitan para poder caminar y para poder andar en esta tierra. Entonces, miren, no son nombres, son cualidades con las cuales se lo conocería al Mesías que estaba prometido en ese momento por Isaías, que iba a nacer en un futuro. Bien, entonces aquí encontramos solamente cualidades, ¿no? Entienda bien eso, no encontramos nombres, sino cualidades que iban a regir a la persona sobre quien iba pues a caer esta designación de ser el Mesías. ¿Por qué? Porque este era el que estaba profetizado desde aquel momento mismo, cuando ya Isaías estaba diciendo que él iba a venir. Bien, entonces seguimos. ¿Qué más nos dice la Biblia? Entonces estamos viendo que Jesús es el Mesías. Entonces estamos viendo por qué tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos eso nosotros que entender, porque si no entendemos por qué estamos en la doctrina de Cristo, entonces no tendríamos razón de permanecer. Pero si nosotros entendemos las razones por qué debemos permanecer en la doctrina de Cristo, entonces eso es lo importante y lo que nos va a dar a nosotros la convicción de saber que estamos seguros en Cristo Jesús. Bien, seguimos con el segundo verso. Amén. San Mateo capítulo 16, verso 15 y 16, dice la palabra del Señor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mire, en esta conversación cuando estaba Jesús con los discípulos, ¿no? Entonces él le pregunta y dice, bueno, ¿y la gente quién dice que soy yo? Entonces algunos comenzaron a decir, bueno, profetas, alguna persona que se levantó de entre los muertos. Pero el Señor dice, bueno, sí, eso es lo que la gente dice, pero yo quiero saber de ustedes, con quién yo camino, con quién ustedes caminan, a quién yo he llamado, a quién yo he determinado que sean mis discípulos. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús quería poner en ellos la creencia de quién era Él y saber si es que ellos estaban seguros de quién era el que caminaba con ellos. Entonces le preguntó y dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro se levantó y dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? El ungido de Dios. Entonces cuando le está diciendo eso, en otras palabras le está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, aquel que estaba profetizado, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, cuando Isaías está diciendo pues que nacería un niño y que su nombre sería Emanuel. Entonces está diciendo, tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Entonces eso es lo que en otras palabras Pedro está comprobando de que él sabe que Jesús es el Mesías prometido. Seguimos entonces en el siguiente, vamos un poco así para poder no ocupar tanto tiempo. Amén. San Juan 4, 25, 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire lo que dice la mujer, ¿no? Entonces después que Jesús tuvo el encuentro con esa mujer, la mujer le está diciendo, sí, nosotros sabemos que vendrá el Cristo. O sea, mire, esta mujer está diciendo, va a llegar el Cristo, va a llegar el Mesías. Entonces ellos estaban esperando que llegue el Mesías. Entonces en esa plática el Señor le dice, sí, pero el que habla contigo, o sea, yo soy el que habla contigo, ¿no? Entonces el Señor estaba diciendo, mira, a quien tú estás esperando y a quien tus hermanos están esperando, a quien la nación de Israel está esperando, es el que está hablando contigo. Le dice, yo soy el que habla contigo. No le dijo tal vez abiertamente, mira mujer, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de la profecía. No, él simplemente le dijo, mira, yo soy el que habla contigo. O sea, en este caso, el Señor está pues, en este caso, comprobando lo que la mujer está diciendo, ¿no es cierto? La tesis que la mujer dice, que el Mesías llegará, ¿no es cierto? Que era una tesis hasta ese momento para ella.
el Señor le está comprobando que esa tesis ya está en vigencia, o sea que ya está aprobada, que ya está lista esa tesis, que ya el Mesías está entre ellos, que entonces eso pasa a ser pues una parte, lo sacamos aparte porque ahora ya el Mesías ya está presente, o sea, ya deja de ser una tesis, ahora es una realidad, Jesús con nosotros, ¿no? Entonces mire qué bonito es, ¿no? Que la gente vaya comprendiendo y entendiendo por qué hay que permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Ajá. Seguimos con el siguiente verso. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen... Ya, un ratito, mija, ya. Mire, ahí dice, por lo tanto, el Señor dará señal. Ajá. Entonces, ¿cuál era la señal? Entonces, la señal era de que Jesús tenía pues que venir a través de una virgen, ¿no es cierto? Y esa fue la señal cuando Él nació, ¿no? Entonces, y el Señor os dará una señal. Quiere decir que la gente debía de entender que cuando nazca el Mesías iba a nacer a través de una virgen. Entonces, ese fue el cumplimiento de la profecía. A ver, ¿qué más dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ajá. Entonces, cuando este niño nazca, mire que en el otro verso de Isaías dice, ¿no? Y su nombre será, ¿no es cierto? Admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Bueno, y son 5 cualidades, que ya tenemos 5. Entonces, y acá dice, y su nombre será Emmanuel, ¿no es cierto? No está diciendo que es el nombre propio, simplemente está diciendo y su nombre será Emmanuel. ¿Por qué? Porque también es una facultad con la cual se lo reconoce a Jesús. ¿Cuál es esa facultad? Que Emmanuel quiere decir Dios, ¿qué? Con nosotros. Entonces, esa es la facultad, ¿no es cierto? Dios con nosotros, quiere decir Dios entre los humanos, Dios caminando entre las personas, Dios entre la humanidad. ¿Para qué? Para hacer la redención de los pecados del hombre y poderlos llevar a cabo, que era la única manera de que Él nos pueda redimir de nuestras maldades y de nuestros pecados. Por eso hay que permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Por eso el apóstol dijo, ¡hey muchachos, cuidado! Ustedes permanezcan en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque es el único en quien nosotros podemos encontrar redención para nuestros pecados. Ajá. Seguimos entonces. Amén. Lucas 2:11. Ajá. Entonces, pero aquí encontramos, ya lo vemos a Jesús como Salvador. Como el Salvador. Entonces, ¿por qué hay que permanecer en la doctrina de Cristo? Porque Jesús, además de ser el Mesías, es nuestro Salvador. Pues, o sea, si Él es nuestro Salvador, ¿cómo no podemos nosotros permanecer en Él? A ver, dígame usted, ¿no? Entonces, ¿usted puede permanecer en algo que lo va a perjudicar? No, usted simplemente permanece en algo que usted sabe que lo va a beneficiar. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, tenemos ese beneficio de saber que Él es nuestro Salvador. O sea que en Él encontramos la salvación para nuestras almas, la redención de nuestros pecados. Entonces, por eso hay que permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. A ver, ¿qué nos dice ahora? Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Oye, esto me emociona, ¿no? Esto me pone a mí como que me alza la defensa. Me alza la defensa para no enfermarme. Yo le digo gracias, mi hijo. Entonces voy a tomar un poquito de agua. Yo siempre le digo a la gente que yo soy inmune para las enfermedades. Yo no me enfermo. Yo sé que algún día me voy a morir. Eso es algo normal. Yo sé que algún día me voy a morir, pero yo soy inmune para las enfermedades. A mí las enfermedades me corren. Yo quiero a veces enfermarme y las enfermedades me tienen miedo. Se van huyendo. Déjenme reír un ratito, déjenme reír. O sea, porque la vida del cristiano es así, ¿no? Uno tiene que reírse de las cosas, de los problemas y de las dificultades. Si uno no se ríe, ellos se van a reír de nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscarle el humor. Tenemos que buscarle el humor. Tenemos que buscarle el humor a la vida. ¿Para qué? Para poderla disfrutar. Entonces la vida es para disfrutarla, para gozarla en el Señor Jesús. Si nosotros no gozamos la vida se va a gozar de nosotros. Entonces no podemos permitir que la vida se ría de nosotros. Así que cuando la vida me quiere presentar obstáculos, yo me le río y le digo, no, tú no me vas a hacer a mí afligir, porque no tienes cómo hacerme afligir, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Entonces miren, no siento que es bonito estar en el Señor, porque uno en todo momento se ríe.
Todo momento está alegre. La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Entonces, esa es mi forma de ser. Yo me río, ¿no? Porque tengo alguna razón por qué reírme. Mira, aquí tengo esta hermosa mujer al lado mío. ¿Cómo no me voy a reír, no? No de ella, sino de saber del amor de Dios que me dio esta hermosa mujer. También mi familia, mis hijos. Ellos son preciosos. Bueno, claro, yo soy más hermoso. Pero bueno, seguimos porque no vamos a perder el tiempo más, ¿no? Seguimos, a ver. Estamos en que... ¿En qué estábamos? Que el Mesías es nuestro Salvador. Entonces hay que permanecer en la doctrina. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Salvador, pues, ¿no? Entonces ya leímos el primer verso que dice... Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en Jerusalén un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces esa es nuestra seguridad, esa es nuestra estabilidad. Entonces por eso es que permanecemos estables, porque estamos seguros de que Él es nuestro Salvador. Porque la Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces hay una razón para reírse. Sigamos. Amén. Hebreos 5:9. Dice la palabra de Dios, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido, ¿qué? Perfeccionado. ¿Por qué? ¿Por qué dice perfeccionado? Porque mientras Él estaba en la tierra como hombre, todavía no era Él perfeccionado. Entonces la perfección se da solamente con la muerte. Una vez que alguien muere, es perfecto. Porque una vez que, mientras uno está vivo, es imperfecto. ¿Por qué? Porque esta humanidad siempre está queriendo hacer lo malo y a veces quiere hacer lo malo y nosotros luchamos contra ella. Pero cuando muere se perfecciona, porque ahí se termina toda la humanidad. Entonces cuando Él murió y resucitó, entonces Él se perfeccionó. Entonces quiere decir que volvió a su estado original. ¿No es cierto? A su estado original de donde Él vino. Se quiere decir, volvió otra vez al mismo lugar del cual Él había venido. Entonces, y ahora Él es el autor de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, a través de ese sacrificio, nosotros encontramos la redención de nuestro pecado. Pero no para todos. Claro que la salvación es gratuita para todos, está la salvación allí lista. Pero la salvación es para aquellos que obedecen, dice. Así dice, ¿no es cierto? La última parte. Para aquellos que obedecen. ¿Sí? Así dice, ¿no es cierto? Amén. A ver, léale ese pedacito para que no quede duda. De pronto no escucharon bien. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Quiere decir, para todos los que guardan sus mandamientos. Por eso, querido hermano, querido amigo, tú que no estás guardando los mandamientos, guarda esos mandamientos para que así el Señor sea el autor de tu salvación. De la mía ya estoy seguro yo. Seguimos con el siguiente verso o el siguiente punto, ¿no? Amén. San Juan 10, 28, 30. Ya, esto es en cuanto a la vida eterna. Entonces lo que vimos es que Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Amén. Vimos que Él es nuestro Salvador. Entonces, vamos a tratar de ir así para poder terminar, ¿no? Él es nuestro Salvador. Ahora vamos a ver que Él es la vida eterna, pues. Juan 10, 28, 30. Y yo les doy vida eterna. Oiga, pero esto me emociona, ¿no? O sea, mire, ¿cómo nos vamos a emocionar si por algo el apóstol está diciendo permanece? ¿Por qué? Dice, porque Él es, ¿qué? El autor de la vida eterna. A ver, ¿qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya, un ratito. Dice, porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Quiere decir que nosotros estamos seguros. Nuestra permanencia es segura. Nuestra creencia, nuestra convicción está basada en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, estamos seguros. Entonces, ¿por qué vamos a temer nosotros? No, dice la Biblia, no temeré lo que pueda ocurrirme o lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro en esa roca que es Cristo Jesús. Entonces, hay una razón por la cual tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Sigamos con el versículo.
Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie Aleluya. las arrebatará de mi mano. Mire, hermano, oiga, si usted no pone atención a esto, si usted no se agarra a esto, si usted llega a caer de esto, pues ya, ¿qué culpa tiene Dios? Mire, vamos a leer nuevamente el verso porque es tan bonito, tan convincente lo que dice, mire. San Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Oiga, mire, si usted permanece en la doctrina de Cristo, nadie lo puede arrancar de las manos de Él. Nadie. Mire, está diciendo claramente, nadie las puede arrancar y yo les doy vida eterna. Entonces, mire, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para seguir permaneciendo en la doctrina de Cristo Jesús? ¿Qué más? ¿Qué es lo que usted necesita? O sea, ¿qué más convicción quiere? ¿Qué más enseñanza quiere? ¿Qué más conocimiento quiere? ¿Dónde va a encontrar más de lo que le estamos pues expresando en esta tarde? ¿Dónde va a encontrar más? Dígame, ¿usted puede encontrar algo más valioso que esto? No puede encontrar algo más valioso que eso. En ningún lugar del universo usted va a poder encontrar algo más de lo que yo le estoy diciendo a usted en esta tarde. A ver, sigamos con el verso. Está muy bonito ese verso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ajá, ¿sí ve? Yo y el Padre uno somos. Quiere decir, o sea que Él cuando estuvo en la tierra sí estaba como hijo, pero una vez que murió, ¿no es cierto? Resucitó y ascendió a los cielos, volvió al mismo estado que estaba antes como Padre. Por eso Él dice, el Padre y yo uno somos y nadie me arrebatará de mis manos lo que yo tengo. Entonces, si usted está en las manos del Señor, mire que el Señor le dijo una vez a Israel, yo te llevo esculpida en las palmas de mis manos. Ajá. Entonces, si Él nos lleva esculpido en las palmas de las manos, ¿usted cree que hay algún poder que pueda arrebatarle al Señor sus hijos de las manos de Él? No hay ningún poder. Pero sí existe una fuerza que puede sacarnos de la mano de Dios, la cual es usted. Solamente usted tiene el poder y la fuerza para quitarse y salirse de la protección de Dios. Pero yo le animo a usted que usted no luche por salir de la mano ni de la protección de Dios. Quédese allí estable. No luche contra lo que usted tiene. No luche contra lo que Dios le ha dado. Permanezca, querido hermano, querido amigo. Permanece en la doctrina de Cristo Jesús. No luches contra la voluntad de Dios. No luches contra el propósito de Dios. Yo te animo, permanece, por favor. Permanece allí, al menos en estos momentos difíciles y en los momentos que vendrán, que tal vez serán mucho más difíciles. Tú permanece en las manos del Señor. No te salgas, no te quieras quitar, no te quieras lanzar de las manos de Dios. Seguimos. Amén. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ajá. Escuche bien lo que dice ese versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que rehúsa al Hijo, entonces pierde esa estadía, pierde esa vida. Vuélvelo a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Un ratito. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si alguien no cree en Jesucristo, pues simplemente está perdiendo la opción de la vida eterna. ¿Qué más dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está viendo? Usted está escuchando bien lo que está leyendo mi esposa. El que rehúsa creer, ¿no es cierto?, en el Hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Según lo que dice allí. ¿Qué es lo que está haciendo? Vuélvalo a leer. Ajá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo estoy haciendo leer 2 o 3 veces para que usted entienda bien, ¿no es cierto?, que la ira viene sobre aquel
que no cree que Jesús, en este caso, es la vida eterna. Ajá. Entonces, si usted no quiere ser castigado, si usted no quiere que esto se cumpla en usted, entonces permanezca en la doctrina de Cristo, permanece. Yo te animo a permanecer en esa doctrina, no te vayas a salir, porque si tú te sales, no habrá lugar donde puedas ir o a esconderte de la presencia de Dios. Así que mejor es, quedémonos allí nomás donde estamos, ¿no? Seguimos, ¿cuál más sigue? Primera de Juan 5:20. Ajá, mire lo que dice allí, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ajá, un ratito. Pero la primera parte dice, mire lo que dice, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿para qué? Nos ha dado entendimiento. Y nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para entender. ¿Para entender qué? ¿Qué es lo que vamos a entender? El que es verdadero. Ajá. Para entender al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es ¿quién? El verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Amén. Entonces, Él nos vino a revelar, o sea, lo que está diciendo es que Él nos vino a dar la razón en sí para que nuestra existencia tenga un motivo de vida. Eso es lo que está diciendo ahí el escritor. Porque Él ha venido y nos ha dado entendimiento. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, si usted quiere tener vida eterna, no se salga de la permanencia en la doctrina de Cristo Jesús. Oiga, si usted permanece en eso, usted duerma tranquilo, usted levántese tranquilo, y si algún día le toca de partir de esta tierra, duerma tranquilo, porque a la final nos levantaremos a una eternidad, y por la eternidad en los brazos poderosos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y Él nos dirá: venid benditos de mi Padre a heredar el reino que fue preparado para ustedes. Ustedes no se avergonzaron, ustedes lucharon, a pesar de que les pudieron haber dicho tal vez que su solo y cosas como esas, o que lo despreciaron, pero no importa, ustedes estaban seguros en quién habían creído y cuál era el fundamento de ustedes. Por lo tanto, vengan y gocen de la vida eterna, porque para ustedes ha sido preparado. Oiga, yo estoy listo ya. No quiero decir que me voy a morir, no, porque todavía tengo muchos años de vida, pero yo lo que quiero decir es que estoy listo para ese encuentro con el Señor Jesús. Ajá. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos con la última parte. Él es Dios. Oye, ¿qué más? Bueno, entonces dice, permanecer en la doctrina de Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo? Hemos visto, porque Él es el Mesías prometido. ¿Qué más? Él es el Salvador. Él es la vida eterna. Y finalmente, porque Él es Dios, pues. Amén. Porque Él es Dios. O sea, ¿qué más razón tenemos para permanecer en esa doctrina? Ajá. ¿Seguimos? Amén. Colosenses 1:15 dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Ajá. Mire lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, aquella voz que se escuchaba, ¿no es cierto? Aquella voz que sus hijos escuchaban, pero que no sabían quién era. Entonces, esa voz vino y se encarnó. O sea, la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir, la palabra del principio vino, se encarnó. Ajá. Y habitó con nosotros. A ver, seguimos, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ajá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir, porque Él fue el primero y Él es el postrero, ¿no? O sea, no quiere decir que Él vino como otro Dios, o que vino pues como algún enviado, en este caso a dar alguna forma de enseñanza o alguna forma de expresión. No, Él vino como lo que Él es, como Dios mismo, ¿no? Entonces Él vino con esa facultad para poder, en este caso, a nosotros librarnos de nuestros pecados. Ajá. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Colosenses 2:9-10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Porque en Él habita
porque en él habita. Quiere decir, o sea, que él es un cuerpo donde habita todo. Porque en él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. O sea, quiere decir que en él está todo y que en él existe todo y que fuera de él nada de lo que existe existiría. Porque por la palabra de él fueron creados los cielos y la tierra, lo visible e invisible, ¿no? Entonces, la Biblia es bien clara y está diciendo ahí, pues vamos a volverlo a leer en Colosenses capítulo 2, 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda porque en él la habita de la corporalmente, quiere decir en su cuerpo. En él habitaba todo. Y en él, ya que está en el cielo, pues ya él es Dios. Pero cuando estaba en la tierra, dice, en él, en el cuerpo de él habitaba toda la plenitud de la deidad. Cuando él estuvo en la tierra, toda esa deidad estaba en él. Pero como ya no está aquí en la tierra, entonces él volvió a su estado original. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué más dice? Y vosotros estáis completos en él. Oiga, si en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y él dice que en él estamos completos, entonces, ¿hay o no hay una razón para permanecer en la doctrina de Cristo? Y en él estamos completos. O sea, quiere decir, no necesitamos a nadie más. No necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos a ningún otro poder. Porque en él estamos completos. Nuestra vida está escondida en las manos de Cristo Jesús. Y allí el enemigo no la puede alcanzar. ¿Qué más? Seguimos. Estamos para terminar. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya, vosotros estáis completos. Escúcheme bien, ese mismo verso. Vosotros estáis completos en él. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de ¿qué? De todo principado. Amén, aleluya. Él es la cabeza de todo principado. Quiere decir que sobre él no existe ningún otro poder, porque él es la cabeza de todo poder. Aleluya. Entonces, y en él nosotros estamos completos. Entonces, tenemos esta razón aún mayor para permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Romanos 9:5. Con este verso casi estamos terminando. Miren lo que dice allí. ¿De quiénes son los patriarcas? Amén. Según la carne vino Cristo. Escúcheme bien. ¿De quiénes son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas. Oiga, ¿qué más? O sea, ¿qué más verdad necesitamos? ¿Qué más revelación puede usted querer o necesitar para permanecer en la doctrina de Cristo Jesús? ¿Qué más? ¿Necesita alguna revelación nueva? ¿Necesita que alguien le revele nuevo alguna otra cosa? ¿Necesita que alguien tenga algún sueño y que venga y que le diga, mira, yo tuve un sueño, soñé con esto, soñé con lo de allá o soñé con lo de allá? ¿Necesita usted algo de eso? Yo creo que no, porque nosotros estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos añadir nada más a nuestras vidas. Lo único que necesitamos añadir a nuestra vida es una vida íntegra, llena de santidad. Eso es lo único que necesitamos, porque de lo demás estamos completos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Parece que hay un último verso más y con esto estamos terminando. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto. Aleluya, un ratito. Mire, y el que vivo, ¿quién está diciendo eso? Y el que vivo, pero antes estuve muerto. Eso se está hablando ¿de quién? De Jesús. El que vivo, quiere decir, ¿no es cierto? El que resucitó. Pero antes de resucitar, estuve muerto porque está diciendo, yo morí por tus pecados. El que antes estuvo muerto, pero que hoy estoy vivo. Eso dice allí. ¿Qué más dice? Mas he aquí que vivo por los siglos de los ¡Aleluya! siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí ve? Mas vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves
de la muerte, del infierno, del Hades, de la vida. Él tiene las llaves de todo. Eso quiere decir que Él tiene las llaves. Nuestro candado está puesto y Él tiene la llave. Así que no le quites la llave al Señor para abrir tu candado. Permanece estable en el Señor, permanece allí. Permite que el Señor gobierne tu vida, permite que el Señor gobierne tu alma, permita que el Señor pueda transformarlo. Yo le animo a cada uno de ustedes a permanecer en la doctrina que es Cristo Jesús. Usted no se va a arrepentir mañana cuando despierte a la eternidad. Usted se va a levantar en los brazos de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y allí entenderemos todas las cosas y allí comprenderemos cómo fue que el Señor nos llamó y cómo Él nos guardó y cómo Él nos sustentó y cómo en Él estamos seguros y cómo en Él nosotros no tenemos necesidad absolutamente de nada. Somos hijos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, querido hermano, querido amigo, te animo, permanece en la doctrina de Cristo Jesús, porque tú tendrás vida eterna mientras permanezcas en ella. Te animo, no te sueltes, sigue en esa doctrina. Es nuestra doctrina, es nuestra verdad y es nuestra vida. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida. Yo estoy alegre, estoy emocionado de haber llegado hasta ti con esta palabra. Así que donde tú estés, haz un alto y entrega tu vida al Señor Jesucristo. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras. Es tiempo de que recapacites, que tomes en justicia esta verdad y que te agarres de Cristo Jesús. Te animo en esta mañana, entrega tu vida a Dios. Busca los brazos de Dios, vuélvete a Dios, camina a Dios, corre a Dios, no te separes de Él, permanece en esta doctrina con la cual tú fuiste llamado, permanece en esta verdad, esta única verdad que Él te hará libre, que te hace libre y que te llevará un día a la estadía por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. De mi parte, que el Señor Jesús te bendiga. Yo estoy emocionado. Yo sé que a alguien la palabra pudo haber tocado en esta tarde, y alguien en otro lugar, en cualquier lugar donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Yo sé que esta palabra ha tocado tu vida, ha tocado tu alma, y tú tienes que hacer un alto y volverte a tu Dios. Él te espera con los brazos abiertos. Él simplemente te está diciendo: hijito mío, permanece en mi doctrina, permanece en lo que yo te llamé, permanece en lo que yo te he dado. No salgas de mi doctrina, no caigas de mi doctrina, no te vuelvas atrás, permanece, lucha. Si te toca de llorar, llora, si te toca de reír, ríe, si te toca de sufrir, sufre, pero permanece en mi doctrina, porque cuando te levantes me darás gracia de haberte dado la doctrina que tú estás profesando y que estás llevando. Que el Señor Jesús bendiga tu vida, querido hermano y querido amigo.